Tengan todos muy buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar acerca del troquelado y el encerado. Vamos a empezar definiendo lo que es un troquel. Este es un modelo de trabajo individualizado, desmontable del modelo principal, que se representa de manera exacta el volumen, las dimensiones y la disposición espacial de la pieza dental preparada para una restauración protésica. Un método para facilitar el manejo del lado de las preparaciones en los modelos de trabajo en el troquelado. Existen dos tipos de modelos de troquelado, como lo son los independientes, que son los modelos donde el troquel que va a hacer la prótesis se puede sacar y el resto queda fijo. Y los desmontables, que son los modelos donde tanto el troquel como que vamos a trabajar como el resto del modelo se pueden retirar del zócalo y con esto vamos a conseguir una mejor visión de la zona del trabajo. Como podemos ver en las imágenes, en la primera imagen, eh, vemos el troquel independiente o individual y en la otra imagen, donde todos los dientes se han troquelado. El troquel desmontable es un componente integral del modelo definitivo y este se puede quitar para facilitar el acceso. El troquel debe poder volverse a colocar con precisión en el modelo definitivo para que el sistema tenga éxito. Se utilizan pines de bronce o pernos de muñón, que más adelante les vamos a hablar sobre esto. Cuando se utiliza el único perno muñón, debe tener como mínimo una superficie lisa para que ésta pueda dar resistencia frente a la rotación. Si los pernos no se colocan adecuadamente, estos van a impedir al momento de quitar el modelo del troquel que los dientes preparados. En condiciones normales, los pernos se colocan en el yeso antes de que fragüe. Sin embargo, también es posible perforar el modelo y cementar los pines en el yeso ya fraguado, pero esto nos puede resultar un poco difícil y un poco riesgoso porque puede fracturarse el modelo y tendríamos que volver a iniciar todo. El modelo múltiple con troque individual. También se le llama técnica de colado múltiple. Esta puede resultar difícil, debido a que tenemos que transferir los patrones de cera complejos o frágiles del modelo al troquel. El asentamiento del patrón en el modelo definitivo puede provocar problemas, ya que el segundo colado de muchos materiales de impresión es ligeramente más grande que el primero. Esta técnica solo se utiliza con materiales de impresión elastoméricos. Sí se pueden utilizar hidrocoloides reversibles, pero para esto es necesario emplear impresiones por separado para que el modelo y el troquel definitivo. Estos son los pines, como los podemos ver en las imágenes. Estas pueden ser piezas metálicas o pueden ser plásticas. Tienen una forma cilíndrica y cónica, los cuales los pines permiten individualizar los troqueles sin que pierda su relación con el modelo. Les voy a hablar un poco acerca de los pasos para realizar un troquel. Con un lápiz de color vamos a marcar la terminación cervical que hace el odontólogo, como lo podemos ver en la primera imagen. Después, con una sierra de laboratorio, nosotros la conocemos como sierra de joyería fina, eh, vamos a separar el troquel hasta la primera capa del yeso. La sierra la podemos observar en la imagen. Esto tenemos que tener mucho cuidado al momento de realizarla, debido a que la banda con la que cortamos es frágil y delgada. Vamos a realizar la limitación cervical del troquel. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer una presión donde está la cera roja y sale el troquel. Al troquel lo vamos lo vamos a despegar con un bisturí con mucho cuidado para no tocar la terminación cervical y con un pequeño cepillo para limpiar los restos del yeso. Luego, con un micromotor, vamos a alisar las paredes del troquel para el momento de volverlo a colocar sea más fácil.
Les voy a hablar acerca del sistema de cubetas Acutrack. Estas tienen ventajas. Una de ellas sería la estructura acrílica sólida reutilizable. El tamaño del zócalo válido para todos los tamaños de mandíbula y maxilar. O sea, lo podemos ocupar para tanto maxilar o mandíbula y no importa el tamaño del modelo. La altura limitada se ajusta a cualquier articulador. Las estrellas internas cónicas nos sirven para facilitar la retirada del modelo y garantizar el perfecto ajuste de los muñones. La visualización numérica de los muñones para una rápida localización de cada muñón. La base del zócalo abierta, evitando los restos de las partículas del yeso. Bueno, la técnica de Acutrack la vamos a realizar de esta manera. Vamos a vertir el yeso en la impresión y en la base de precisión, como lo vemos en la primera imagen. Luego, vamos a colocar la impresión sobre la base de precisión y la vamos a ajustar a los puntos de referencia del modelo, de modo que quede centrada y horizontada. Al endurecer el yeso, vamos a retirar la cubeta con el material de la precisión. Podemos verlo en la segunda imagen. Luego vamos a retirar la placa inferior que está en la cubeta, como lo vemos en la tercera imagen. La base de la Acutrack con positivo de adherencia Maur, que sería la chapa metálica, esta nos va a servir para montar sobre el articulador. La chapa metálica se mantiene en el modelo fijamente. La chapa metálica mantiene el modelo fijamente en el articulador. Para esto nos sirve esta chapa. Al mismo tiempo nos va a permitir facilitar la retirada en caso que sea necesario realizar algún tipo de ajuste. Vamos a individualizar los troqueles con la sierra de joyería fina, como lo vemos en la primera imagen, que ya están individualizados y esos se han cortado todos, o troquelado todos. En el momento, vamos a montar en el modelo sobre el articulador de modo convencional, como lo vemos en la segunda imagen, y luego vamos a retirar los brazos del retenedor para poder sacar el modelo. Mi compañero le seguirá hablando acerca del tema. Por su atención prestada, gracias. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte, que son patrones de cera. Vamos a tener que las ceras dentales pueden estar compuestas por ceras naturales o sintéticas, gomas, grasas, ácidos grasos, aceites, resinas, naturales o sintéticas, y pigmentos. Vamos a tener diversos tipos de cera para distintos tipos de trabajo. Cera para incrustaciones, cera para colados, cera para base de prótesis parciales, y vamos a tener dos tipos de cera, que va a ser el tipo 1, se va a utilizar para formar patrones directos en boca, y la tipo 2, que es más blanda para la técnica indirecta, que esta se va a hacer en el laboratorio. Estas ceras tienen que tener algunas propiedades, las cuales son fluidez, expansión térmica y la residuo. Vamos a tener que existe dos métodos para realizar la toma del patrón de cera. El método directo obtiene el patrón de cera trabajando directamente en la boca del paciente. Hay en ceras intraorales, va a ser la tipo 1, y cera tipo extraorales, que son las tipo 2. Este se va a hacer cuando se esté trabajando con el paciente en la clínica. A veces se toman muestras para tener mayor, se le podría decir, que salir con un mejor trabajo. Y del método indirecto, que esto lo vamos a hacer en el laboratorio. Obtenemos el patrón de cera en el laboratorio a partir de impresiones y registros interocruzales. Pueden ser de color azul, rojo o verde. Lo importante es que se diferencie el color del troquel. Esto va a ser muy importante también a la hora que se llene el troquel. El troquel se tiene que llenar con distintos tipos de yeso para darle un poquito más de fijeza y que se mantenga durante mucho tiempo y aguante todo el proceso que se le va a hacer en el laboratorio. Llegamos a tener la técnica de cera perdida.
Esta técnica consiste en obtener una impresión exacta de los dientes preparados y hacer un modelo a partir de la impresión sobre la cual se hace el patrón de cera que presenta la forma de la restauración final. Y vamos a proceder. Se toma un molde con un material refractorio de revestimiento alrededor del patrón de cera. Esto puede ser un alginato, posiblemente. Una vez que se ha fraguado, se vaporiza la cera en un horno eléctrico. El modelo hueco se rellena con una aleación para colado fundida, produciendo así todos los detalles del patrón de cera. Y vamos a tener que se obtiene el colado en metal. Se elimina el exceso de metal y tras pulir se puede realizar la evolución clínica de la restauración o del modelo. A medida que el metal se solidifica y se enfría a temperatura ambiente, se contrae. La presión dimensional del modelo se obtiene equilibrando esta contracción para lograr una expansión controlada y precisa del modelo. Se utiliza cera para que se pueda manipular y dar forma adecuadamente. Al calentar, se puede eliminar por completo el molde de una vez revestido. Por eso hay algunas ceras, las ceras que se tienen que tener las propiedades con las que le mencionaba al principio. Y aquí tenemos las imágenes, cómo se lleva este proceso que les acabo de explicar anteriormente. Prerequisitos para realizar el patrón de cera. Vamos a tener corrección de defectos. En primer lugar, vamos a tener cualquier corte sesgado en el troquel impedirá quitar el patrón de cera. En el segundo punto tenemos provisión de espacio adecuado para la agente de unión. La dimensión ideal entre 20 y 40 micras para cada pared. En el segundo vamos a tener la corona debe de tener un diámetro intermedio de 40 a 80 micras mayor que el diámetro de la preparación dental. Y por último, vamos a tener la marcación de los márgenes, que esto es bastante importante a la hora de preparar, después de preparar el muñón y a la hora que se va a llevar al proceso de laboratorio. Al marcar con un lápiz de color se determina la posición. El color debe contrastar con la cera empleada. Los restos de grafito pueden impedir que se cuelen bien los márgenes. No se debe utilizar un lápiz normal, tiene que ser un lápiz de color para dejar bien marcada la parte cervical donde llega la terminación del muñón y que de entre toda la cera hasta donde se requiere para no dejar ningún tipo de filtración. Los factores que influyen directamente en el tamaño del espacio son selección de material de impresión, selección de revestimiento, selección de aleación de colado, selección de material del troquel. Por eso mi compañero les explicaba los materiales que tenemos que utilizar para la hora del llenado del troquel, que son yesos especiales y que se tiene que diferenciar primeramente y luego se tiene que tener que bastante fijeza. Factores que aumentan el espacio para el agente de unión, aumento de la contracción térmica y la polimerización de material de impresión. Uso de una capa inicial interna de cera blanda en el patrón de cera aumenta la expansión del molde de revestimiento. Uso de espaciadores para el troquel. Uso de modelo sólido con troquel y yeso individual. Vamos a tener el proceso del encerado dental. Vamos a tener la lubricación del troquel. Podemos ver la imagen de un troquel individual. Vamos a tener la adaptación de pines plásticos, formación de anatomía del diente en cera. Esto es bastante importante. De aquí va a depender mucho nuestro trabajo. Remoción del patrón de cera. Esto ya va a ser para llevarlo a trabajarlo en el laboratorio. Y vamos a tener hay que darle forma a las superficies proximales del diente, que es muy, muy importante. Las superficies axiales, tenemos que darle toda la anatomía exactamente al diente para que quede un buen trabajo. Y las superficies oclusales, que es lo más importante a la hora de elaborar, de hacer el tallado en cera. Vamos a tener la selección de metal
para confección de la prótesis fija. Vamos a tener que esto debe de tener algunas propiedades, las cuales son módulo de elasticidad, ductibilidad, dureza, rigidez, máxima resistencia, expansión, densidad, resistencia a la deformación, escurrimiento y distorsión. Estos son uno de los prácticamente requisitos que debe de cumplir uno de los metales. Las aleaciones metálicas tienen propiedades también. Biocompatibilidad, tamaño adecuado del grano, propiedades de la adhesión a la porcelana, de fácil fundición y vaciado, fáciles de soldar y pulir, baja contracción de solidificarse, mínima reactividad con el material de molde. Debemos a tener la clasificación de la aleación dentales vaciados. Altamente nobles contienen un mínimo de un 60% de materiales nobles sin especificar el porcentaje de oro. Vamos a tener que en el primero vamos a tener oro más la unión de platino y paladio. En el 2 vamos a tener la unión del oro, paladio, plata. Y en el 3 vamos a tener oro y paladio. La aleación metal La aleación de metales nobles tiene un mínimo de un 25 de material noble sin especificar el porcentaje de oro. Vamos a tener que casi todos los materiales van a llevar un cierto porcentaje de oro. En primer lugar vamos a tener el paladio, la plata, el paladio, cobre, el galio, el paladio galio. La, la aleación es la que predomina en los materiales bases, contienen menos del 25% de su peso en metales nobles sin incluir oro, níquel, cromo, cobalto, cromo y titanio. Esto ha sido todo. Muchas gracias.